A ver, yo tengo mucho que no como una comida buena. Esta charla por aquí. Ay. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Nos regalan un minutico y en un minutico empezamos. Estoy tratando de enlazar al padre Gilberto, que es nuestro director de la escuela. Hoy lo necesitamos. Yo le pagué. Exagerada. Escuchaste. Ayer el progreso de no fue más fuerte.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Eh, yo voy a empezar con alguna información acerca de este diplomado y del evento que tenemos este fin de semana, mientras esperamos se van conectando otros participantes. Al padre Iván Fernando, pues un saludo muy especial de parte de la Escuela de Teología, el padre Gilberto, que está tratando de conectarse desde el convento, y bueno, nuestro reiterado agradecimiento para el padre Iván Fernando y esta disponibilidad para ofrecernos este interesante diplomado sobre teólogos del siglo XX. Recordarles que este diplomado es completamente gratuito, no tiene ningún costo. Solamente al final del año, quien desea adquirir el certificado del diplomado, pues tiene un costo administrativo, el certificado de 80,000 pesos. Pero eso solamente al final, para quienes quieran obtener el certificado. Tenemos las fechas. Ahorita les voy a compartir aquí en el chat una imagen de las fechas. De todas maneras, pues a ustedes les está llegando a los correos información de este evento y de otros eventos. El fin de semana que viene, este sábado concretamente, tendremos un seminario internacional con dos ponentes, dos teólogos, uno de Brasil, Marcelo Barros, un benedictino, y seguidamente el padre Andrés Torres Queiruga a las 10:30. A las 9, Marcelo, a las 10:30, Andrés Torres Queiruga, de quien el padre Iván Fernando va a hablar precisamente hoy. Que nos servirá esta ponencia de hoy como preparación para escuchar a Andrés Torres Queiruga, que lo tendremos en directo desde España el próximo sábado. Pues no sé si haya alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a este u otros eventos. Nuestro deseo es pues llegar a ustedes con diferentes temas, con diferentes encuentros teológicos, en aras de un servicio a la verdad, un servicio a la iglesia, en una época pues en la que requerimos y necesitamos de luz y de verdad. Esa es la conciencia que tiene la Escuela de Teología y el objetivo que nos hemos trazado con estos eventos teológicos, estos encuentros. Bueno, padre Iván Fernando. Bueno, buenas tardes para todos ustedes, bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado. Cuando envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, buenos días o buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a este programa de Teólogos del siglo XX. Vamos esta tarde a ver 3 autores. Uno de ellos es Torres Queiruga, el otro es el padre Cheny dominico y la otra es Dolores Aleixandre, una teóloga española biblista. Vamos a empezar con Andrés Torres Queiruga, que viene el sábado, que nos va a hablar en la conferencia del sábado a las 10 de la mañana. Y es bueno tener algunos elementos para conocer su elaboración teológica, su pensamiento teológico, cómo él interpreta los datos de la fe. Es un autor que nace en Coruña el 28 de mayo de 1940, es teólogo católico, sacerdote. Datos biográficos, algunos datos biográficos como estudios de humanidades en Santiago de Compostela,
1953, 1966, en la Universidad de Comillas, 1956, 1959, obtiene la licenciatura en Filosofía en 1959, 1962 y en Teología 1962, 1966. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, 1966-1973. Doctor en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela, 1985-1988. Fue profesor de Historia y Fenomenología de la Religión, Introducción a la Teología y Teología Fundamental en el Instituto Compostelano de 1968 y 1987. A pesar de su edad, es un autor que sigue produciendo, es un autor que siempre está en esa relación filosofía y teología y filosofía, y es un autor que aporta muchos elementos para el diálogo también con las mismas ciencias. Algunas obras, porque faltan las obras más recientes, pero algunas obras de él son Recuperar la salvación, por una interpretación liberadora de la experiencia cristiana. Recordemos que cuando miramos las obras de los autores, ya eso es un indicador por dónde va la reflexión del teólogo o de la teóloga. Él siempre va a trabajar con este vocablo recuperar. Y aquí nos está diciendo en una de sus obras, recuperar la salvación. Otra, Constitución y evolución del dogma, la teoría de Amor Rubial y su aportación. Recordemos que Amor Rubial es uno de los grandes teólogos del siglo XX, es un teólogo español de la primera parte del siglo XX, y es muy interesante porque es un teólogo que, siendo español para la época de los años 20, va abriendo nuevos enfoques teológicos, nuevas relaciones teológicas, porque es uno de los grandes conocedores de la modernidad y va dando derroteros para la reflexión contemporánea en teología. Torres Queiruga conoce muy bien la obra de Amor Rubial, es decir, que para conocer la obra de Torres Queiruga y el pensamiento de Torres Queiruga, pues también tenemos que leer Amor Rubial, que va a ser un autor que vamos a entregar en una próxima entrega. La revelación de Dios en la historia, la revelación de Dios y la realización del hombre. Creo en Dios Padre, el Dios de Jesús, como afirmación plena del hombre. Opción por los pobres, la justicia del Dios cristiano. Aquí hay una cosa que acotar. Estos autores españoles, en su gran mayoría, todos se han interesado por la opción por los pobres. Veíamos hace unos días, cuando leíamos la obra de González Faust, cómo González Faust también se interesa por la opción por los pobres. También Andrés Tornos nos hablaba un poquitico de la opción por los pobres, para decir que el mundo teológico español es un mundo teológico que también ha tenido una sensibilidad por la teología latinoamericana. Por ejemplo, está Jesús Espeja, está Tamayo, está González Faust. Todos ellos se han interesado por la teología de la liberación. Noción, religación, trascendencia en Amor Rubial y Zubiri. También este autor, Torres Queiruga, conoce muy bien el pensamiento de Zubiri, y aquí en esta obra nos va a mostrar como una especie de relación en paralelo del pensamiento de Amor Rubial y de Xavier Zubiri. El Dios de Jesús, aproximación en 4 metáforas. La constitución moderna de la relación religiosa, prolegómenos a una filosofía de la religión. Ya lo veíamos en el encabezado, cómo Torres Queiruga se interesa por todos los temas de la filosofía de la religión. Podríamos decir que es uno de sus puntos fuertes de reflexión. Entra muy bien en diálogo con la filosofía de la religión y también entra muy en diálogo con la teología fundamental. El cristianismo en el mundo de hoy, el diálogo de las religiones, 10 palabras clave en religión, la democracia en la iglesia, qué queremos decir cuando decimos infierno, confesar hoy a Jesús como el Cristo, repensar la cristología, ensayos hacia un nuevo paradigma, por una religión humanizadora, un Dios para hoy, el problema de Dios en la modernidad, del terror de Isaac a la va de Jesús hacia una nueva imagen de Dios. También es una característica de estos teólogos
estudiar la nueva imagen de Dios y preguntarse cuál es la imagen de Dios que tienen los cristianos. Porque a partir de la imagen de Dios que uno tenga, pues así será la relación. Y todos estos autores pues van a hablar mucho de la imagen de Dios, por una razón muy sencilla, porque los filósofos de la sospecha han colocado en tela de juicio la imagen de Dios. Entonces todos de una u otra manera se van a ver condicionados por los filósofos de la sospecha, Freud, Marx, etcétera, que van a cuestionar la imagen de Dios. Y ellos en esa medida van a entrar en esa relación, en ese diálogo, y se van a dar cuenta de que hay que volver al Dios de la Escritura, no tanto al Dios de los filósofos. Si bien es cierto, Torres Queiruga conoce muy bien la filosofía y estudia el concepto de Dios en la modernidad, sabe muy bien que hay que partir del Dios de la Escritura. Creer de otra manera, por el Dios del mundo en el mundo de Dios, sobre la esencia de la vida religiosa, fin del cristianismo premoderno, retos hacia un nuevo horizonte, repensar la resurrección, la diferencia cristiana en la continuidad de las religiones y la cultura. Él ha sido, entre comillas, llamado al orden por la conferencia española cuando habla del concepto de la resurrección. Para muchos, él, en cierta manera, niega la resurrección, pero obviamente muchos teólogos salen en su defensa y lo que dicen claramente es que Torres Queiruga quiere repensar la resurrección, pero hay que tener en cuenta que la conferencia española de teología, pues, como que entre comillas lo llama al orden. ¿Cuál es el pensamiento de este autor? Que vamos a ver el sábado, o lo vamos a escuchar. A Torres Queiruga, teólogo gallego, en cuya docencia e investigación confluyen siempre los grandes temas de la teología fundamental y la filosofía de la religión, ha mantenido a lo largo de su vida una intuición suprema que se convierte en programa, tomar en serio el cambio de paradigma que desde la Ilustración afecta fundamentalmente tanto a la cultura como a la fe y al hecho religioso. Esto es interesante conocerlo porque a partir de aquí se va tejiendo la reflexión de Torres Queiruga. Dos temas que lo van a tocar a él personalmente, también de una manera existencial, la teología fundamental. Tanto así que él tiene un gran escrito en Editorial Trota sobre la revelación, el concepto de la revelación. Y ya sabemos por teología fundamental que la teología fundamental obviamente tiene que estudiar la credibilidad de la revelación, el concepto de la fe, la primacía de Jesucristo y también el concepto de iglesia. Pero lo interesante de Torres Queiruga es que Torres Queiruga entra en esa relación de revelación y religión, religión y revelación. Es decir, está en el campo de la teología, pero del campo de la teología entra en diálogo con el campo de la filosofía y desde el campo de la filosofía ilumina el campo de la teología. Y recordemos que el magisterio pontificio en cabeza de San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI y aún del mismo Francisco nos invitan a tener esa relación entre la fe y la razón y la fe. Es interesante entonces cómo este autor está en ese diálogo fe-razón, razón y fe. Y por lo tanto, es un autor que debemos conocer, que debemos leer, porque da buenas intuiciones para entablar ese diálogo entre razón y fe, fe y razón. Formado en la Universidad de Comillas Santander, en un gran ambiente de inquietud humanística, el excesivo encuentro con el pensamiento de Amor Rubial y más tarde con los teólogos dominicos y jesuitas centroeuropeos que orientan la teología conciliar son algunos datos para entender a Torres Queiruga. Entonces, para entender el pensamiento de Torres Queiruga, en primer lugar tenemos que saber que Torres Queiruga ha sido influenciado por el pensamiento de Amor Rubial. Ya lo dije al principio, es un teólogo español muy interesante que abre nuevos puntos de reflexión, pero también hay que saber que Torres Queiruga ha sido iluminado por los teólogos dominicos y jesuitas centroeuropeos, especialmente los dominicos de Francia, los jesuitas de Francia y también los jesuitas de Alemania y de otras partes como Bélgica. Es decir, que él entra en relación con estas dos grandes corrientes
que recordemos que son corrientes que van a dominar en el Vaticano II, porque el pensamiento del Vaticano II en parte se debe a estas dos grandes comunidades, la comunidad jesuítica y la comunidad dominicana. Claro, hay otras comunidades como la comunidad franciscana y hay otros autores de otras comunidades y también del clero secular que aportan elementos para la reflexión del Vaticano II. Y no podemos olvidar el gran aporte en la parte litúrgica de los benedictinos como tal. Pero lo que tenemos que decir hoy es que este autor entra en ese diálogo con los teólogos dominicos y los teólogos jesuitas. Y si entra en ese diálogo con los teólogos dominicos y con los teólogos jesuitas, entonces él está en cierta manera entrando en la nueva metodología que están proponiendo estos teólogos. Ahorita más adelante vamos a hablar de Cheny y recordemos que Cheny va a utilizar el método histórico crítico para leer el pensamiento y para comprender el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Pues este autor también se interesa por esa manera de abordar el pensamiento del Aquinate y por esa manera de abordar la misma teología. Entonces es interesante cómo este autor se relaciona con otros autores que le brindan elementos de comprensión. Y también podríamos decir que es un autor que se deja afectar por los movimientos filosóficos de la época, por el movimiento personalista, por el movimiento fenomenológico, etcétera, etcétera, y allí entra en relación. Habría que decir que un gran teólogo en el fondo es un gran filósofo, y por eso la filosofía es un punto clave para una verdadera reflexión teológica, y eso es lo que dice siempre el magisterio de la Iglesia. Lo que pasa es que la filosofía que se pide es una filosofía abierta a la trascendencia. Entonces, en esa medida, estos autores son interesantes porque nos enseñan a filosofar y nos ayudan desde la filosofía también a ir comprendiendo la misma teología y hacer teología. Está también ubicado en la frontera de esos mundos tan cercanos, pero que deben distinguirse para no caer en lastimosos equívocos. Fe y teología, experiencia religiosa e interpretación, teoría y vivencia. Al igual que Paul Tillich, otro autor, otro teólogo importante, es un autor que entra en relación con la fe y la teología y obviamente con la misma filosofía y con la experiencia religiosa, que es un concepto muy importante para la teología contemporánea. Hoy los teólogos contemporáneos en su gran mayoría, a partir del Vaticano II, especialmente a partir de Moreau, van a hablar de la experiencia religiosa. Entonces, hoy no es raro conocer estos títulos de experiencia religiosa. Y lo digo porque antes del Vaticano II, cuando se hablaba de experiencia religiosa, se veía el concepto de experiencia religiosa desde una perspectiva peyorativa, desde el ala católica, porque recordemos que el ala protestante con el Imager y compañía hablaban del concepto de experiencia. Pero ya en la teología, a partir del Vaticano II, este concepto de experiencia religiosa es un concepto que entra en el acervo teológico, al igual que el concepto misericordia, compasión, que el concepto testimonio, que son conceptos que ya están en la tradición, pero que se van a desarrollar mucho mejor y más a profundidad a partir del Vaticano II. Es que hay que decir que a partir del Vaticano II hay una gran, digámoslo así, una gran profundización de algunos temas que estaban, pero que estaban ocultos. Recordemos que el Vaticano II nos invita a ir a las fuentes. Y cuando el Vaticano II le pide a los teólogos que hay que ir a las fuentes, pues los teólogos se dan cuenta de que hay palabras, que hay conceptos, que hay experiencias que están allí en la tradición, pero hay que volverlos a rescatar y hay que hacerles una nueva relectura. Situación de frontera como lugar privilegiado para abrir un fructífero diálogo entre cultura secular, entre teología y pensamiento crítico. Y esto es muy importante porque podríamos decir, entre comillas, que es un autor atrevido. Se atreve a ir a nuevos nichos, a nuevas fronteras y está siempre en diálogo. Y por eso, como está siempre en diálogo, pues ha tenido algunas dificultades a nivel teológico. Pero es un autor que nos invita a estar en la frontera del diálogo, sobre todo con la
cultura secular. Para él es muy importante la cultura secular y por eso entra en ese diálogo con la cultura secular, también con la teología y también con el pensamiento crítico. Y cuando hablamos del pensamiento crítico, pues estamos hablando con todo el pensamiento alemán y la escuela de Frankfurt. Su gran preocupación, patente en toda su obra, ha sido y es dialogar con la nueva cultura secular desde su decidido posicionamiento en la cultura. Él sabe muy bien que la nueva cultura tiene un nuevo paradigma. Y cuando decimos que la nueva cultura tiene un nuevo paradigma, estamos diciendo que la nueva cultura tiene un conjunto de valores, tiene un conjunto de símbolos, tiene un conjunto de signos, tiene un conjunto de sentimientos, tiene un conjunto de filosofías que iluminan la realidad. Y por eso el teólogo se tiene que atrever a entrar en diálogo con ese nuevo paradigma. ¿Para qué? Para inculturar el evangelio en ese nuevo paradigma. Entonces es un autor que se enfrenta a ese diálogo. Y obviamente tiene la experiencia de Amor Rubial, por eso sigue Amor Rubial, porque Amor Rubial para su época fue un pionero, fue un teólogo que se aventuró a entrar en diálogo con la misma modernidad. Recordemos que la modernidad en una época en la Iglesia Católica fue vista peyorativamente como algo malo, pero ya a partir del Vaticano II, esa mentalidad se fue quitando para poder entrar en diálogo. Tanto así que el cardenal Miller, en su dogmática, dice claramente que el teólogo del siglo XX, el teólogo contemporáneo, debe ser un teólogo que entre en diálogo con Kant y con Hegel. Entonces, fijémonos que ya la misma Iglesia se ha dado cuenta de la necesidad de dialogar con los teólogos idealistas y con todos los teólogos y los filósofos de la misma modernidad. La tesis central de la teología de Torres Queiruga se halla en la afirmación de que la revelación divina se realiza precisamente en la realidad humana. ¿Dónde se realiza la revelación divina? En la realidad humana. Y por eso es bueno e interesante leer el libro sobre la revelación, que lo edita la editorial Trota. Es un libro de bastantes hojas, que es muy interesante porque allí conocemos el pensamiento, el concepto de la revelación. Y recordemos que el concepto de la revelación es un elemento fundamental de la teología. Es transversal a todos los tratados de la teología. Por lo tanto, debemos conocer y manejar muy bien el concepto de la revelación, que tiene en cierta manera su definición en la Dei Verbum número 2. Allí está, en esa Dei Verbum, en esa constitución, el concepto de la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Cuáles son las implicaciones de la misma revelación? Pero este autor obviamente es interesante porque entra en diálogo con ese concepto y al entrar en diálogo con ese concepto, entra en diálogo con la tradición. Desde ese eje ha leído toda la teología en una tarea apologética para repensar y en muchos casos recuperar temas fundamentales de teología que atrincherados en el viejo paradigma necesitan hoy una lúcida confrontación con la crítica de la razón moderna para presentar su racionalidad o al menos su credibilidad. Es decir, que él hace una teología sistemática y a partir de un concepto como es el concepto de la revelación, hace una relectura de los contenidos teológicos. Y eso es muy interesante porque en cierta manera nos va a enseñar a hacer teología. Desde un concepto nos enseña a hacer una relectura, una comprensión de los contenidos de la misma teología. No es casualidad que algunas de sus obras lleven por título esos dos verbos antes mencionados: recuperar la salvación, repensar. Él habla mucho de esos dos verbos, repensar y recuperar, diciéndonos en el fondo, hay que ir al origen, al significado inicial de ese concepto como tal para poder comprenderlo. Entonces, él hace como un replanteamiento de algunos temas de la teología y por eso siempre dice repensar la resurrección, recuperar la salvación. Es como volver al principio y
mirar qué significa ese concepto. Se trata en definitiva de recuperar el verdadero rostro de Dios, que solo busca el bien, la felicidad y la plenitud de lo creado, y que a partir de Jesús se desvelará como puro amor luchando al lado de los humanos contra el mal que llega o incluso que el mismo ser humano provoca. Él hace una especie de deconstrucción de algunos conceptos y entonces hace una crítica a algunos conceptos y a partir de esa crítica vuelve a elaborar su teología. Y es interesante porque eso le ayuda a este autor a mostrar algunas cosas que se habían perdido, que se habían echado en el olvido, pero que deben ser muy importantes para la reflexión teológica. La idea de ese Dios bueno y misericordioso, pura salvación, debe responder a la crítica ilustrada del paradigma del mal. Fijémonos que un tema que trata Francisco, de el Dios misericordioso, ya este autor, Torres Quiroga, también nos va a hablar de ese Dios bueno y de ese Dios misericordioso, que puede ser una manera, según este autor, de responder a la crítica ilustrada del paradigma del mal. Entre otras, este autor se va a preocupar mucho por la cuestión del mal, pero él lo va a decir claramente que no podemos salir con soluciones simplistas, sino que debemos ser creativos en esas respuestas sobre la problemática del mal. Por eso entonces es necesario e interesante conocer su obra. El teólogo gallego, muy sensible al problema del mal, ha dedicado a este tema buena parte de su reflexión. Y recordemos que este tema es un tema muy sensible y fue muy sensible tanto para la filosofía como para la teología del siglo XX. Por una razón, por las guerras que dejaron a Europa acabada, en la ruina, y la pregunta es, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Y entonces los teólogos de la época y también los mismos filósofos tuvieron que pensar esa problemática, que fue muy fuerte y que cuestionó los cimientos de la misma teología. Entonces este autor, que es sensible a esa problemática, entra en esa problemática y quiere dar como algunos aportes. Pero ha buscado siempre alejarse de respuestas tradicionales que se escudan sin solucionar nada en el misterio de Dios. No es que desconozca el misterio de Dios, claro que no, sino que él dice claramente que uno debe tener en cuenta el concepto del misterio de Dios, el contenido del misterio de Dios, pero tiene que ser recreativo en esa respuesta que va a dar. Claro, Torres Quiroga en el fondo da tentativas, porque el problema del mal es un problema dificilísimo. Da orientaciones, da criterios y nos da el criterio de apelar al Dios de la misericordia y a partir de allí hacer una relectura. Torres Quiroga apunta al verdadero rostro de Dios, cuyo ser consiste en amar y desde el que cabe hacer una relectura de los grandes temas teológicos como el pecado original, la redención y la revelación. Es decir, que a partir de allí, de ese Dios bueno, bondadoso, se debe releer el pecado original, la misma redención, la misma revelación. Y por eso él siempre está con la actitud de repensar, recuperar. Repensar que esos contenidos que se han ido opacando o que se han ido tergiversando o que se han ido perdiendo en la misma tradición. Por eso es un autor que entra en un diálogo permanente con la tradición, pero con una actitud crítica, porque sabe muy bien que la modernidad también interpretó eso con una actitud crítica. Y entonces él entra en ese diálogo también con la modernidad y también apela a ciertos criterios de la modernidad
para entrar en diálogo con esa misma tradición y recuperar esos conceptos que de pronto se han ido opacando en la misma tradición. La autonomía humana, reforzada por la revelación divina, une amigablemente aquello que en el viejo paradigma parecía estar enfrentado. Un Dios que obliga con sus mandamientos, que castiga al transgresor, que se enfurece con su santa ira ante el pecador. Es decir, critica esa idea de ese Dios castigador que está y estuvo en la conciencia de muchas personas. Y por eso es que él se replantea la imagen de Dios, así como también Juan José Tamayo Acosta se replantea la imagen de Dios. Jesús Espeja también se plantea la imagen de Dios, porque como les dije al principio, todos esos autores quieren aclarar cuál es la verdadera imagen de Dios. Recordemos que hay un antecedente histórico que ha marcado mucho el pensamiento europeo y la espiritualidad europea, que es el problema del jansenismo, que fue un problema muy fuerte que nace en Francia, pero que tocó a muchos hombres y mujeres del siglo XIX, del siglo XX, y que sigue tocando a muchos hombres y a muchas mujeres, y que ese problema del jansenismo en el fondo ha dejado en la mentalidad de muchos un Dios castigador, un Dios que es severísimo, que es un papá severo, pero cuando hablamos de que es un Dios severo, pues estamos olvidando la imagen del Dios de Jesucristo, especialmente la imagen del Dios, del Padre, del Hijo pródigo de Lucas capítulo 15, que nos muestra que el Dios de Jesucristo es el Dios de la misericordia, es el Dios de la ternura y es el Dios de la bondad. Y eso ha quedado mucho en la mentalidad de la misma espiritualidad y también de la misma teología. Por eso, cuando la palabra misericordia empezó como que a calar, no significa que la palabra misericordia no estuviera en el acervo teológico, sí estaba, pero según Espeja y según Walter Casper, esa palabra era una palabra vista desde una perspectiva sensible, piadosa, pero no había calado en la doctrina teológica como tal. Hay que esperar a San Juan Pablo II con su encíclica para que él ya nos empiece a hablar de la misericordia, y hay que esperar a Francisco para que hable completamente de la misericordia. Tanto así que si ustedes se dan cuenta, la Fratelli Tutti se lee desde el marco de la misericordia del buen samaritano. Cuando uno le hace un recorrido, porque yo le hice el recorrido al concepto misericordia, compasión, antes de los años 80, es decir, a partir del Vaticano del 65 hasta el 80, ese término no aparecía como tal, es decir, no habían documentos, no había PDFs, no habían artículos que hablaran mucho del tema. Es a partir de San Juan Pablo II que se empieza a hablar de la misericordia, y obviamente ya con Francisco pues el término se generaliza y ya todos los teólogos empiezan a hablar de la misericordia como tal. Pero antes de los años 80, el concepto, aunque estaba en la espiritualidad, era un concepto que no había calado en la misma teología. Eso ustedes lo pueden verificar en el libro de Walter Casper, que saca en Salterre sobre la misericordia, la primera parte. Walter Casper hace esa denuncia que yo estoy haciendo acá, y que también el libro de Jesús Espeja la va a clarificar diciendo lo mismo, que era un concepto que es muy importante para la misma tradición, pero que es un concepto que, siendo tan importante para la misma tradición, en una época fue un concepto tenido de lado, es decir, era un concepto como una especie de apéndice, pero no era un concepto muy fundamental para la reflexión teológica. Y aquí habría la pena decir que la teología del siglo XX, y especialmente la teología de esos autores, se han alimentado mucho de la misma fenomenología y del mismo personalismo, porque son esas dos filosofías las que le han ayudado a los teólogos a salir de esa perspectiva intelectualista, que esa fue una problemática antes del Vaticano II. De hecho, cuando vemos los concilios Vaticano I y Vaticano II,
nos vamos a dar cuenta de que si bien es cierto, se habla de la revelación, en el primer Vaticano I, la revelación es tomada como una especie de una perspectiva intelectualista, pero en el Vaticano II de la Dei Verbum, la revelación es un encuentro, que es otra categoría muy importante para la teología contemporánea. Con esto que estoy diciendo, que los movimientos de la fenomenología y del mismo personalismo y del mismo existencialismo ayudaron a recrear, ayudaron a iluminar la misma teología y dieron nuevas orientaciones para el pensamiento teológico. Entonces, por eso es interesante conocer la misma filosofía, porque todos estos autores de una u otra manera han estado influidos por estas filosofías. Y obviamente esto también ocurre en Torres Queiruga. El reto de siempre que Torres Queiruga, una vez más, y ahora en Cristología, otro de sus grandes centros de interés, aborda con extrema lucidez la resurrección, foco de atención y centro de polémica que se ha convertido en punto neurálgico desde la entrada de la crítica bíblica. Es decir, es un autor que se interesa por el concepto de resurrección y hace un recorrido a ese concepto y allí entra pues él en diálogo con este concepto como tal. Los invito entonces a que ustedes lean la obra de Torres Queiruga, que como les dije es muy interesante. Es un autor que viene el sábado y como les dije es un autor que siempre va a estar en un diálogo permanente entre la teología fundamental y la filosofía de la religión, que es otro tema muy interesante porque ustedes saben muy bien que el cientificismo ha querido quitar la dimensión religiosa y la dimensión religiosa es inherente al ser humano. No se puede quitar la dimensión religiosa del ser humano porque si se llegase a quitar la dimensión religiosa del ser humano, pues el ser humano quedaría mutilado. Y ese es el problema del mismo cientificismo que todavía está muy anclado en el mundo occidental. Y por eso hoy se debe proponer un diálogo entre la filosofía, entre la ciencia y entre la religión. Porque recordemos que la realidad es pluriforme y que desde una sola perspectiva no se puede agotar el misterio de la realidad, sino se necesitan varias perspectivas, en este caso varias ciencias, varias disciplinas, para tratar de iluminar la misma realidad. Torres Queiruga tiene un artículo que habla sobre eso, sobre cómo en las universidades pues debe estar también el elemento religioso, el elemento de la dimensión teológica, para que esto ayude a entrar en ese diálogo con otras ciencias. Porque el problema al cual estamos abocados muchos de nosotros es al reduccionismo. Al reduccionismo. Es decir, leer la realidad desde una sola perspectiva. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué ocurre? Que nos empobrece. Entonces, este autor es interesante porque entra en ese diálogo y porque no se presta para reduccionismos, sino que hace una lectura integral con varios elementos que vienen del campo de la misma teología fundamental, obviamente de la filosofía y obviamente de las ciencias. Entramos a un autor grande. Recordemos que siempre los segundos autores en este programita son pues, los autores más importantes, como los autores que han dado de qué hablar, que han marcado huella. No significa que los otros autores no tengan peso, también tienen peso y por eso los traemos y por eso los damos a conocer acá, porque es interesante tener una mirada de cuáles son los teólogos del siglo XX y cuáles son los teólogos contemporáneos. Pero este autor, que es como la clave de este programa, el segundo autor, siempre es el autor, digámoslo así, el de mostrar, el autor más profundo, el autor con más realce, ha sido también muy importante para la misma tradición teológica del siglo XX. Hace unos días, cuando presentamos el programa pasado, hablábamos del padre Congar, que también para su época, muy importante, al igual que Marie-Dominique Cheny. Es un autor dominico. Nace en Francia, 7 de enero de 1895, muere en 1990, es un teólogo dominico francés.
Datos biográficos, estudios secundarios en el Colegio Católico de Versalles, ingresa en la Orden de Predicadores en 1913, estudios de filosofía y teología en el Angelicum de Roma, 1914-1920, tesis de doctorado, análisis psicológico y teológico de la contemplación, dirigida por el padre Garrigou Lagrange. Recordemos que hay dos Lagrange, este que es el sistemático metafísico y el otro que es el biblista José María Lagrange, el fundador de la Escuela de Jerusalén, y este que es el que le dirigió la tesis a el padre Cheny. Incorporación al claustro de profesores del Sanctuario como profesor de historia de las doctrinas cristianas. Funda en Montreal, Canadá, el Instituto de Estudios Medievales. Es uno de los grandes conocedores, o fue uno de los grandes conocedores de la teología y de la filosofía medieval. Tanto así que fue muy amigo de Thiel Gilson y juntos estudiaron muy bien toda la época medieval, que entre otras cosas la época medieval es una época muy interesante. Nos han hecho ver que es la época del oscurantismo, que es la época del retraso, que es la época, que es una época oscura. Pero cuando uno estudia la época medieval, se da cuenta de que allí están las grandes síntesis. Concretamente está la síntesis tomista. ¿Y por qué la síntesis tomista es importante? No porque yo sea dominico, porque la síntesis tomista relaciona muy bien la fe con la razón, la teología con la filosofía. Y la teología siempre está en relación con la misma espiritualidad. Pero ¿qué ocurre o qué ocurrió después? Que a partir del siglo XIV, con el nominalismo, se fracturó ese binomio de relación fe y razón. Y esa ha sido una problemática de la misma teología. Cuando la teología ha entrado en crisis, es porque siempre fractura los binomios. ¿Como cuáles? Como fe y razón, como trascendencia e inmanencia, como gracia y libertad, como profecía y mística. Cuando en algún momento de la historia de las ideas teológicas y filosóficas se fractura algún binomio o alguna parte de ese todo, la reflexión se echa a perder. Porque tanto el teólogo como el filósofo deben tener una mirada armónica. Y por eso los grandes, tanto en teología como en filosofía, han tenido una mirada armónica de la realidad. Y ya en la época medieval encontramos a un grande, Santo Tomás de Aquino, que daría para muchos programas, que nos muestra una armonía entre su misma reflexión teológica y filosófica. Y el padre Cheny se da cuenta de que allí hay un caudal de elementos importantísimos para la reflexión contemporánea y se da cuenta de que la época medieval no es una época perdida, no es una época oscura, sino es una época muy interesante. También el padre Mauricio Belchó, mexicano, se da cuenta de lo mismo y él saca un libro, o sacó un libro que salió hace poco, Los filósofos, obviamente que él es dominico, va a decir los filósofos dominicos de la época medieval. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que allí hay grandes hombres y también hubo grandes mujeres, sobre todo en el terreno de la espiritualidad, que dieron elementos importantes. Volviendo ya a nuestro pensador, es un pensador entonces que se interesa por esos problemas medievales. Nombrado maestro de teología en el capítulo general de la Orden 1932, para nosotros los dominicos, el maestro de teología es muy importante, pero el maestro de teología es un título que da un capítulo general de la orden. Un capítulo general de la orden significa que se reúnen todos los provinciales del mundo con obviamente el general, y el que quiera optar por este título tiene que hacer un examen frente obviamente a los teólogos de la misma orden. Y es un título que para nosotros tiene
mucho valor porque se demuestra que es un título que presenta que es un candidato idóneo para la reflexión teológica y profundo. Y obviamente allá no llega cualquiera, llegan los grandes. Es de los teólogos recuperados y para el concilio y asiste a la magna asamblea como perito. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que fue un teólogo que fue sancionado, que fue entre comillas condenado en el pontificado de Pío XII, al igual que otros autores como Congar y como Raner, que fue censurado. Pero a partir del Vaticano II, en 1963, pues lo vuelven a reincorporar, obviamente, a la misma reflexión teológica como tal. Las obras de él, las que están traducidas al español, todas obviamente están en francés, al igual que el padre Congar. Espiritualidad del trabajo, es un autor que se interesa por la espiritualidad del trabajo. Es decir, que este tema no es únicamente el Opus Dei. Este tema ya viene también con la tradición dominicana y especialmente con el padre Cheny, que nos habla de la espiritualidad del trabajo. Podríamos decir que es uno de los pioneros para hablar de la espiritualidad del trabajo. ¿Es ciencia y la teología? ¿Y por qué ese título tan sugestivo? Porque recordemos que la teología siempre ha sido colocada en entredicho como ciencia. Para muchos autores, especialmente positivistas, la teología no es ciencia. La teología no es ciencia. Pero para muchos otros autores, pues la teología sí es ciencia. Y sí es ciencia, ¿por qué? Porque tiene un objeto, porque tiene un método, porque tiene una sistemática y porque tiene una racionalidad interna en sus principios y en sus fundamentos, y aplica con el método teológico, el auditus fidei, el intellectus fidei, el actio fidei. Hacia una teología del trabajo, Santo Tomás de Aquino y la teología, la fe en la inteligencia, los cristianos y la acción temporal. Y este título es muy sugestivo porque el padre Cheny se huele que en el mundo de la teología todavía hay mucho dualismo. Y recordemos que los dualismos han sido perjudiciales tanto para la teología como para la teología espiritual o para la vida espiritual. Pues bien, este autor le sale al paso a estos dualismos y por eso él va a hablar de los cristianos y la acción temporal. Cómo el cristiano se inserta en el mundo. El pensamiento teológico, que es muy interesante, Etienne Sol va a decir claramente que este autor, o como este autor, cada 100 años nace uno de ellos. Porque para Etienne Gilson, que también es un filósofo realista, tomista como tal, este autor ha sido de los grandes. De Cheny corrieron muchas versiones, a veces caricaturescas y malintencionadas, pero quien se acercó a él percibió enseguida estar delante de un torbellino de humanidad, de acogida y de fe. Quien lo lee hoy sabe que está delante de un teólogo que tomó la teología como un servicio a la fe. Y recordemos que la Comisión Teológica dice eso, que el teólogo debe estar al servicio de la fe. Y por eso se necesitan teólogos y teólogas que estén al servicio de la fe. ¿Por qué? Porque la teología es dinámica. Bueno, me alegro mucho. Porque la teología es dinámica. Porque la teología va creciendo y va avanzando. ¿En qué? En que va profundizando el sentido de las cuestiones de la vida, y cuando hablamos de las cuestiones de la vida, el sentido de las cuestiones teológicas que atañen obviamente a la misma vida. Solidario con las causas justas, viniesen de donde viniesen, involucrado en un tipo de teología para hoy que tenía sus mejores raíces en maestros de los siglos XII y XIII, conscientes hasta las últimas consecuencias de que la fe necesita de la razón y de que Dios ha hablado al ser humano en la historia. Y recordemos que posteriormente el Papa San Juan Pablo II en 1998 habla de la fides et ratio. Y ya este autor, para la época, para el año 30, 40, nos está hablando de esa relación de fe y razón, que es un tema que ya viene en la misma tradición, porque cuando vamos a la antigüedad,
también los primeros cristianos entablaron esa relación entre fe y razón, y también obviamente en la época medieval, siglo XIII, se habló de esa relación fe y razón, y en el siglo XIX, con el Vaticano I, se hablaba de esa relación fe y razón. Pero este autor, como buen dominico, vuelve a colocar el dedo en la herida. Hay que entrar en ese diálogo fe y razón. Y vuelvo y les digo, la problemática de la teología, en algunos momentos de la historia, es cuando se fractura ese binomio fe y razón. Que fue, por ejemplo, la problemática de la teología de Ildemacher, cuando él decía claramente que la teología era una experiencia sensible, una experiencia sentimental como tal, y entonces el dato objetivo lo dejó de lado, pero se cayó en el otro extremo, en una teología rigurosa, intelectualista, que no tenía nada que ver con lo sensible, con la misma experiencia. Ya el Vaticano II, con Adai Verbum, nos va a mostrar un Dios personal, un Dios que se narra en categorías bíblicas y un Dios que está anclado en la historia. Y eso va a ayudar mucho a este concepto de saber que estamos en esa relación, que si bien es cierto, necesitamos la razón y la inteligencia, también es cierto que necesitamos la experiencia, que necesitamos los mismos sentimientos, que es, en otras palabras, la relación entre la razón cordial y la razón instrumental. Entonces, cuando en teología esos binomios se fracturan, vienen las problemáticas. No hay teología al margen de la historia, como no hay teología al margen de la fe. Este autor es muy interesante porque él se da cuenta del valor de la historia. Y claro, ya ha tenido un amigo, un compañero, un profesor, Mandoné, también dominico, que nos va a hablar de la importancia de la historia. Y también ya la escuela de Tubinga del siglo XIX había hablado de la importancia de la historia. Hoy, de pronto, esto suena un poquitico irrisorio, como que trasnochado, pero para la época era muy importante. Para la época era muy importante, porque la teología de aquella época era una teología netamente esencialista, muy, muy metafísica, sin quitarle la importancia a la metafísica, porque el Papa San Juan Pablo II y el mismo Benedicto XVI lo dicen claramente que la metafísica es necesaria para la reflexión teológica, pero allí se iban al extremo de todo de una perspectiva metafísica, olvidando el Evangelio y olvidando la historia. Esto que estoy diciendo es la crítica que le hace Cheny a un jesuita que ahorita, si me acuerdo del nombre, les digo, que era un gran tomista, que fue nombrado cardenal por Pío X, Piló, que veía todo desde una perspectiva metafísica. Inclusive es la misma crítica que le hace a su maestro Garrigou Lagrange, y lo voy a decir más adelante, que es un gran metafísico, pero a veces es alejado de los datos de la historia y es alejado de la misma experiencia como tal. Y recordemos que la renovación del Vaticano II, especialmente en la Dei Verbum, es importante porque en la Dei Verbum en el fondo nos invita a ir a la historia con categorías personalistas. Cheny tuvo sus maestros, aunque Tomás de Aquino, al que consagró varios estudios de primera línea, fue su maestro definitivo. Es decir, para él, el paradigma de maestro en su método y obviamente en su contenido, pero más en su actitud, es Santo Tomás de Aquino. ¿Pero por qué? Porque si miramos la figura de Tomás de Aquino para el siglo XIII, Tomás de Aquino es un hombre que entra en diálogo con todo el mundo. Entra en diálogo con el mundo árabe, entra en diálogo con los padres de la iglesia, entra en diálogo con las diferentes corrientes de su época. Y él quiere, digámoslo así, calcar esa manera de hacer teología de Tomás de Aquino. Por eso critican a aquellos que quieren encerrar
a Tomás de Aquino desde una perspectiva. Porque, según él, muchos para la época donde él estaba viviendo, 1920, 1930, querían encasillar a Tomás de Aquino desde una sola perspectiva. Y resulta que Tomás de Aquino es el hombre del diálogo. Es el hombre que siempre entra a dialogar con las diferentes corrientes. Metido en una tradición tomista, sabía bien Chení que una tradición puede matar al maestro si no es autocrítica. Será en 1913 cuando finalmente entra la orden de predicadores, se ha declarado la guerra en Europa y Bélgica es invadida por los alemanes. Aparte, el ejército por su mala salud es enviado a Roma a iniciar sus cursos de filosofía, teología, historia y exégesis en el Angélico. A lo largo de sus años en el Angélicum, Chení había percibido en Garrigou-Lagrange un hombre de dos piezas, el maestro de la espiritualidad y el metafísico. Demasiado metido en Aristóteles y demasiado poco en el Evangelio y en la historia, dirá más tarde, y cuya teología corría el riesgo de ser solamente una metafísica sagrada. Es la crítica que le hacen a Garrigou-Lagrange. Entre otras, es un gran maestro de vida espiritual, tiene un libro que todavía se edita, Las tres edades de la vida interior. Es un libro muy interesante, los invito a que lo lean porque allí Garrigou-Lagrange entra en diálogo con Tomás de Aquino y con la escuela del Carmelo, especialmente con San Juan de la Cruz. Pero en teología y en filosofía era demasiado intelectualista, era demasiado metafísico, conocía muy bien a Aristóteles, pero tenía un problema, que se había olvidado, según Chení, del Evangelio y de la historia. Y resulta que un teólogo completo es un teólogo que debe ver todas las miradas. La mirada abstracta, que proviene de la metafísica, la mirada evangélica, la mirada de la historia, en relación y en diálogo con las otras filosofías. Si ustedes se dan cuenta, aquí encontramos una pequeña fractura. Este autor muy importante, Garrigou-Lagrange, pero según Chení y otros autores, pues dejó de lado un poco el Evangelio y la historia. Y ustedes saben muy bien que el Vaticano II va a decir claramente que la revelación es cristocéntrica y es histórica y es sacramental. Es decir, que el concepto de la revelación se debe comprender y entender desde la historia. Y ya el padre Chení lo estaba diciendo. Ojo, no solamente él, ya había muchos que venían diciendo eso, pero para Chení eso es muy importante. La historia es muy importante. Chení comienza dando clases de una materia que titulan Historia de las Doctrinas Cristianas, no de los dogmas cristianos. Muy pronto es nombrado secretario de una célula de trabajo histórico alrededor de una causa común, la historia del pensamiento cristiano de la Edad Media, y en concreto centrada en el siglo XIII, con Tomás de Aquino como eje principal de investigación. Es decir, que él se dedica a conocer la historia, pero el papel de él no es documentar hechos y fechas, sino el papel de él, al igual que sus compañeros, es investigar los elementos de esa historia medieval. Entonces, obviamente, él se va a interesar no solamente por la filosofía, por la teología medieval, sino también se va a interesar por la cultura, por la perspectiva económica, por la perspectiva social, y va a conocer muy bien la época medieval. No se trataba de hacer arqueología, sino de recuperar la memoria del pasado. Aquellos hombres estaban convencidos de que el retorno a las fuentes es siempre un fenómeno revolucionario porque implica un retorno a la potencia creadora. Y estamos hablando de 1932, 1940, y el Vaticano II, 1963, 1965, invita a ir a las fuentes. Pero ya este autor, al igual que otros, como la misma escuela de Tubinga de finales del siglo XIX, estaban diciendo, hay que ir a las fuentes, hay que ir a las fuentes. ¿Para qué? Para conocer verdaderamente el Evangelio. Para Chení, la vuelta al pasado pone en cuestión todas las superestructuras que se acumularon a lo largo del tiempo. Es decir, que aquí hay una
una relación con Torres Queiruga. Hay que ir al origen. Y en palabras de Torres Queiruga, hay que repensar ese origen. Pero ¿cómo repensar ese origen? De una manera crítica. ¿Qué significa de una manera crítica? Con las ciencias del momento. Con las ciencias del momento. Y por eso la teología del siglo XX es muy interesante, porque no solamente se fundamenta en la mediación filosófica, que es muy importante, sino que toma conciencia de que es necesaria la mediación de la historia y la mediación de la hermenéutica. Y posteriormente, el pensamiento latinoamericano se va a dar cuenta que también es necesario la mediación socioanalítica. ¿Para qué? Para poder conocer muy bien esa teología. Y este autor es pionero en eso, en ir a nuevas metodologías. Lo que Cheny buscó en la historia no era documentación, sino inspiración, pero inspiración creadora. Tomás de Aquino fue objeto de numerosos estudios de Cheny. Algunos constituyen hoy referencias obligadas para su comprensión, convertido en tomismo. Lo que importa ahora es insistir en el método de trabajo que sobre Santo Tomás empleó en aquellos años en la escuela dominicana. Fundamentalmente consistió en la aplicación del método histórico a la inteligencia del santo dominico. Y aquí entonces tiene la influencia del padre José María Lagrange, el fundador de la Escuela de Jerusalén, que también apeló al método histórico crítico para estudiar la misma escritura. Y este autor apela a ese método histórico para conocer el pensamiento y la historia y la obra de Santo Tomás de Aquino. Es decir, que la teología del siglo XX ha tenido que ver mucho con el método histórico crítico. Y es necesario conocer el método histórico crítico y es necesario conocer la importancia de la misma historia, que él más adelante lo va a decir. Hay que conocer muy bien la historia para poder hacer una verdadera teología. Se trataba de trabajar del mismo modo de que el padre Lagrange había hecho con la Biblia. Y es que Tomás de Aquino venía siendo considerado desde mucho tiempo atrás como el teólogo intertemporal, situado más allá de los vaivenes de lo contingente. Esa era la problemática. Endiosaron a Santo Tomás de Aquino, siendo que es muy importante, que tiene elementos muy interesantes, que su pensamiento es profundo, pero resulta que hay un criterio hermenéutico, que el autor se entiende en un contexto particular, bajo una situación particular. La obra consistió, por el contrario, en reivindicar la temporalidad para Tomás de Aquino, pero colocarlo en su tiempo era volverlo inteligible para el lector moderno. La dialéctica usada por Cheny consistió en algo muy sencillo: comprender a Santo Tomás en su tiempo era darle actualidad. Absolutizarlo equivalía a enterrarlo, que fue lo que le ocurrió a muchos tomistas, especialmente de la escuela española y de la escuela italiana, que absolutizaron a Santo Tomás de Aquino. Y esa fue una gran problemática y una gran pérdida para relacionarse con Santo Tomás de Aquino. Cheny se preocupó por el estudio de la historia económica del régimen feudal, la formación de los gremios, la institución de las comunas, la génesis de las universidades. Cheny no concebía ni el funcionamiento de la teología al margen de la historia de la teología, ni el de la historia de las sociedades en el seno de las cuales dicha teología se expresa y actúa. Eso que estoy diciendo lo dice Vilanova. Va a decir esto que estoy diciendo. Vilanova dice claramente: Cheny no concebía ni el funcionamiento de la teología al margen de la historia de la teología, ni el de la historia de las sociedades, en el seno de las cuales dicha teología se expresa y actúa. Por eso el teólogo tiene que ser muy completo y debe conocer muy bien la historia y tiene que entrar en relación con la misma historia para poder entablar un diálogo, para poder conocer allí la misma teología. Porque las ideas teologías tienen, como dicen los alemanes, un Sitzenleben, un
contexto vital, donde van a nacer sus intuiciones. La teología, la espiritualidad no son independientes de las corrientes de pensamiento, y es que la materia misma de la vida espiritual es histórica. Es decir, la vida espiritual no se da en el aire, no es etérea, tiene que ver mucho la historia. El tiempo del cristiano es el tiempo terrestre de los hombres, pero penetrado de eternidad. Y allí entonces estamos tocando dos elementos muy interesantes: la inmanencia y la trascendencia. Dios en la historia, pero Dios trasciende a la misma historia. Y cuando uno ve así la realidad, uno ve la realidad en armonía. En armonía. No solamente se queda en la historia, sino que trasciende la historia. No solamente se queda en la trascendencia, sino tiene que tener en cuenta el hecho histórico. Es esa dialéctica entre trascendencia e inmanencia, entre inmanencia y trascendencia, que en algunas ocasiones la misma modernidad olvidó el polo de la misma trascendencia. Y eso obviamente ha sido una pérdida para la reflexión contemporánea. El tiempo terrestre tiene un final que será testigo de la consumación del reino de Dios. Importancia de la escatología para la historia. Es decir, Chení relaciona muy bien la historia con la misma escatología. Pero cuando dice eso, en el fondo está diciendo que la historia tiene una finalidad. Una finalidad. No responde al azar, como algunos cientificistas han querido decir, que las cosas del ser humano y la misma historia son todo dado por azares. No, hay una finalidad, hay una intencionalidad. La construcción teológica no tiene por qué excluir la dimensión histórica de los hechos bíblicos de la revelación. Necesidad de encontrar el punto de conjunción entre historia del hombre y la historia del universo, y de comprender que ese devenir del mundo forma parte de la economía sobrenatural de la salvación. La inteligencia del misterio no es perceptible más que en la historia en que se desarrolla, es decir, en la historia santa. Más allá de sus publicaciones sobre la Edad Media, Chení lleva el terreno de la pastoral una teología largamente reflexionada. Se trata de una teología de las realidades terrenas, que tiene que ver con el tiempo y la historia, pero también con la misión y el sacerdocio, con la materia y con el trabajo. Él se involucra mucho en la problemática de los sacerdotes obreros de los años 40, 50 y 60. Él entra en ese diálogo y se da cuenta de que es un terreno, que es una idea interesante y que es importante entrar en diálogo con estos sacerdotes. Y también se da cuenta de la importancia de la misión de la iglesia, que ya obviamente es el Vaticano II, ya va a hablar mucho de la misión de la iglesia, sabiendo que la iglesia es misionera, la misión es inherente a la misma iglesia, pero este autor le va a colocar mucha importancia a la misión y al sacerdote dentro de esa misión. Pero ojo, ese sacerdote no solamente desde la perspectiva cúltica, sino ese sacerdote desde la perspectiva del testimonio, encarnado en una realidad. Recordemos que Chení va a hablar mucho de la encarnación y de las consecuencias de la encarnación. Pues allí tiene que hablar cómo el sacerdote, al igual que Cristo, se tiene que encarnar en una realidad, no solamente desde la perspectiva del culto, sino desde la perspectiva del testimonio y de la entrega en una comunidad particular. Chení estuvo muy cerca del origen de aquella apasionante experiencia, acompañando siempre a muchos sacerdotes obreros. También Chení había tomado en serio, hasta las últimas consecuencias, la encarnación del Verbo. Es decir, que una categoría para poder comprender el pensamiento del padre Chení es, en primer lugar, la categoría historia, y en segundo lugar, la categoría encarnación del Verbo. Pero sabemos muy bien que la encarnación del Verbo, ¿dónde se da? En la historia. Y este autor particularmente va a profundizar mucho en esta temática de la encarnación del Verbo y de las consecuencias de la encarnación del Verbo. Entre otras, un tema muy dominicano, porque nuestro padre Santo Domingo hablaba mucho de la encarnación. Chení se venía preocupando de temas que tenían mucho que ver con la visión cristiana del trabajo, de la economía, de la civilización,
de la economía, de la civilización técnica, de la materia y de la corporalidad. Ya habla de la corporalidad y fijémonos que San Juan Pablo II va a hablar de la corporalidad, pero podríamos decir que este es pionero en tocar esos temas de la corporalidad de la materia como tal. La primera y quizá más visible aportación directa de Chení al concilio fue la intuición y después la primera redacción del mensaje del concilio al mundo. El mensaje se hace eco, no obstante, de las grandes afirmaciones que Chení venía trabajando desde hacía años. La fe en Cristo implica un compromiso del cristiano al servicio del mundo. Fijémonos ya lo que habla el padre Chení para aquella época. La fe en Cristo implica un compromiso del cristiano al servicio del mundo. Si el maestro no vino para ser servido, sino para servir, la iglesia no está en el mundo para dominar, sino para servir. La llamada debe ser dirigida a los hermanos de la comunidad eclesial, pero también a todos los creyentes en Cristo y a todos los hombres de buena voluntad. Y si nos damos cuenta, eso es lo que hoy el Papa Francisco en Fratelli Tutti nos está diciendo. Ya el padre Chení y otros, porque no solamente Chení, sino hay otros autores de otras escuelas, otros teólogos que también nos van a decir lo mismo. ¿Y qué significa eso? Que es el Espíritu Santo que sigue insistiendo en que esa debe ser la actitud de nosotros los cristianos. Estar en el mundo, pero con compromiso, con entrega y con una actitud de servicio y de misericordia. Chení está convencido de que el concilio iba a marcar el futuro de la iglesia y del cristianismo y acertó a señalar como uno de los núcleos esenciales la relación iglesia y mundo. Claro, para ese pensador, al igual que para todo el Vaticano, la iglesia no podía estar de espaldas al mundo, sino la iglesia debe estar en esa relación de diálogo. En esa relación de diálogo, ¿con quién? Con el mundo. Y es lo que hoy también el Papa Francisco está reiterando, que el Papa Benedicto en su momento lo dijo, que San Juan Pablo II también en su momento lo dijo, que el Papa Pablo VI también lo dijo. Recordemos que el Papa Pablo VI es uno de los que lleva en principio algunos criterios del Vaticano II para la vida pastoral. Chení creyó siempre que el Vaticano II fue un concilio pastoral en el sentido pleno del término, pero ello no implicó en ningún caso un olvido de la doctrina, sino precisamente una revalorización de la doctrina al servicio de la evangelización. Y esto es muy importante porque cuando se habla de pastoral, muchas veces se pretende que la pastoral no le debe interesar la teología, sino todo lo contrario. Un teólogo pastoral debe saber muy buena teología, debe tener muy buen criterio teológico y también filosófico para elaborar una pastoral. Y este autor pues nos muestra esa relación. Vamos ya con nuestra última autora, una mujer española, importante también, biblista, Dolores Aleixandre, Madrid, 3 de marzo de 1978, teóloga católica. Dolores Parra es religiosa del Sagrado Corazón, licenciada en Filología Bíblica y en Teología, profesora de la Sagrada Escritura en la Universidad de Comillas. Obras: Los Grandes Profetas, El Culto Interior y la Justicia, Iniciar en la Oración, Mujeres en la Hora Undécima, Los Salmos, un libro para orar, La Fe de los Grandes Creyentes, Círculos en el Agua, La Vida Alterada por la Palabra, Palabra para la Espera, Descubrir la Presencia del Espíritu en el Mundo, Compañeros en el Camino, Iconos Bíblicos para un Itinerario de Oración, Con Cuerdas Humanas los atraía, 7 lugares bíblicos de atracción, A la Sombra de la Palabra, Orar con Sofía Bará, su fundadora, Bautizados con Fuego, Esta Historia es mi Historia, Narraciones Bíblicas para hablar de Dios, Relatos desde la Mesa Compartida, Aproximación Bíblica y Catequética a la Eucaristía, Dame a conocer tu nombre, Imágenes para hablar de Dios, El Árbol Peregrino, Caminar con Sofía Bará, 6 imperativos, un aviso y un deseo, Releer el Cantar de los Cantares desde la vida religiosa, Cantar a Jesús, lectura orante de 24 textos del Evangelio. ¿Cuál es el pensamiento de esta autora? Los núcleos esenciales de su obra son la Sagrada Escritura, la espiritualidad
y la reflexión sobre la mujer en la Biblia y en la iglesia. Es decir, que esta autora nos va a mostrar tres, digámoslo así, dimensiones de su pensamiento: un pensamiento bíblico, espiritual y una reflexión desde la mujer. La reflexión de Dolores aúna la teología y la mistagogía, es decir, el misterio. Es palabra significativa acerca de Dios fundada en la fe y en un conocimiento riguroso de la Escritura y saber sapiencial que prepara y fertiliza el proceso de germinación que produce la palabra cuando es escuchada personalmente. Su teología está orientada a propiciar el encuentro existencial con la palabra de vida y con la palabra viva, Jesucristo, a través del método narrativo. La razón y la crítica exegética se ponen al servicio de la imaginación para recrear y revivir el contexto y la contextura existencial de la revelación y provocar su actualización. Es decir, que esta teóloga biblista nos enseña a meternos en los textos bíblicos, pero que los textos bíblicos nos toquen existencialmente, porque ella después lo va a denunciar, va a decir claramente que una de las problemáticas es quedarnos desde una perspectiva meramente racionalista y exegética, que era lo que decía Dreverman. Recordemos a Dreverman, que fue uno de los primeros programas. Él nos decía claramente que él en cierta manera renuncia al método histórico crítico porque nos hemos quedado solamente allí, pero el dato bíblico debe tocar nuestra existencia. Nuestra existencia. No es de pronto desconocer la exégesis como tal, sino es a esa exégesis que ya tenemos, que ya conocemos, colocarle el dato existencial. Porque el texto nos debe hablar a nosotros en particular. Su lenguaje es lenguaje sapiencial de persuasión, comunica sin imponer y prefiere la sensibilidad y hacer el deseo. Adentrarnos en la Biblia e identificarnos con sus protagonistas es para Lisandre el mejor camino para ir conformando nuestra vida, nuestra mentalidad y nuestros afectos con el deseo de Dios, de la vida que mira a todas sus criaturas con ternura y benevolencia. Yo cuando estaba en Medellín tuve la oportunidad de tomar clase con el padre Hugo Jiménez, y el padre Hugo Jiménez nos hablaba de David. Y cuando él hablaba de David, él no lo hablaba de pronto de una perspectiva conceptual, sino existencial, y hacía que nosotros, sus estudiantes, nos compenetráramos con la existencia de David. Lo mismo hace esta teóloga. Ella muestra los personajes de tal manera que los personajes lo toquen a uno, y uno, de una u otra manera, se vea reflejado en ese personaje. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno lee, por ejemplo, a San Agustín de Hipona? San Agustín de Hipona es muy delicioso de leer porque narra su experiencia, y esa experiencia toca más que un tratado de Dios uno y trino como de Santo Tomás de Aquino, o el opúsculo de Ente y Esencia, que es muy interesante, pero es muy abstracto, y como que cuando uno lee Ente y Esencia de Tomás de Aquino, como que uno dice interiormente, oiga, eso a mí no me dice nada. En cambio, cuando uno lee a San Agustín, en su experiencia de vida, eso toca. Y esta autora quiere presentar esos personajes de esa manera, que esos personajes nos toquen y que nosotros nos veamos reflejados en esos personajes. Ese reconocimiento transforma la percepción de la realidad y la escala de valores del oyente en la palabra, y le permite ir más allá de una lectura plana de la realidad y de la Biblia para desvelar sus códigos secretos. Eso es muy interesante. Ella nos enseña a ver los detalles del personaje, porque es en los detalles donde Dios nos habla. Coloquemos un ejemplo: el hijo pródigo. Recordemos que cuando el hijo pródigo vuelve a la casa del padre, el padre lo abraza, lo besa y le manda a colocar un vestido y un anillo. Esos daticos que pueden pasar desapercibidos dicen mucho, dicen mucho. Y ella nos enseña a ver que en esos detalles que pueden pasar desapercibidos hay grandes enseñanzas para nuestra vida existencial y nuestra vida espiritual. La historia como revelación de Dios,
la alianza como clave del amor y utopía de unas relaciones de fraternidad, la parcialidad de Dios por los menos significativos, la llamada a una vida de plenitud y avalada por la resurrección de Jesús. Para acceder a esa transformación simbólica, hace falta más simpatía que comprensión intelectual, más afinidad emocional que erudición bíblica. Y creo que es muy interesante este aspecto porque a veces la Biblia la hacemos pesada. Y la gente entonces no entiende. No estoy diciendo que dejemos la parte técnica y la parte científica de lado, no. Pero hay que saberla integrar muy bien de tal manera que la palabra de Dios le abre al corazón de cada uno de nosotros. Entonces esta teóloga nos lleva por esa línea. Por eso sus libros son deliciosos de leer. Para Alexandre, la pluralidad de nombres, imágenes y calificativos que la Biblia atribuye a Dios, a los que ella dedica una reflexión muy sugerente y estimulante, nos obliga a relativizar cualquier símbolo que quiera sobrevalorarse como definitivo y absoluto, recordándonos que Dios trasciende nuestro hablar acerca de él. Es decir, las imágenes no pueden agotar a Dios, sino son aproximaciones. Y ella nos invita a tener esa actitud frente al mismo dato revelado. Con gran maestría, recobra narrativamente dimensiones existenciales de Jesucristo y de su universo relacional, que une la cristología centrada en los dogmas cristológicos. Alexandre quiere superar la decisión entre teología, la espiritualidad y la vida, que es como la problemática que ella ve en algunos teólogos y en el mismo pueblo. Por una parte va la teología, por otra parte va la espiritualidad y por otra parte va la vida. Y resulta que tanto la teología como la espiritualidad y como la vida son dimensiones de la misma realidad. Y por eso hay que verlas en conjunto. En todos sus textos ofrece elementos para tejer una nueva antropología teológica en clave bíblica y personalista que reflexione a partir de la humanidad, hombre y la mujer de carne y hueso, que construyen su identidad en relación y desde la acogida receptiva de la palabra. Aquí se parece mucho a Xavier Picasa. Recordemos que Xavier Picasa también tiene un libro de antropología bíblica que también va por esta misma línea, que nos muestra cómo debemos abordar el tema del hombre y de la mujer, pero desde una perspectiva bíblica personalista, porque es un tema y es una manera de hablar más asequible al hombre de hoy. En cambio, cuando nos quedamos en categorías meramente abstractas, pues como que se pierde sabor. No significa que hay que renunciar a ese lenguaje, no, hay que tenerlo, pero hay que saberlo conjugar muy bien con esa dimensión existencial. Otro de los rasgos distintivos de la teología de Alexandre es la consideración y el ejercicio del humor como lugar teológico. Recordemos que la expresión lugar teológico es una expresión que viene de Melchor Cano, pero que hoy en día es una expresión que se utiliza diciendo que todo aquello que nos lleve a pensar a Dios ya se va volviendo lugar teológico. Y ella se da cuenta de que el humor es una manera para poder acceder a Dios. Siguiendo su estela de los profetas, propone la ironía y la burla como recurso frente a la injusticia y la idolatría. El recurso al humor frente a todo aquello que amenaza a una causa justa es una expresión humilde de la fe. Desde dentro de la historia, bajo la superficie de lo cotidiano, el espíritu del resucitado garantiza el futuro de la aventura humana y nos llama por nuestro nombre a transformar este mundo en hogar para todos, a descubrir que el reino de Dios no es solo el horizonte de nuestro caminar, sino también la salvación que se nos ofrece aquí y ahora gratuitamente. El reino de Dios supone una nueva manera de relacionarse, en reciprocidad y equivalencia, desde la acogida de lo diferente y el reconocimiento admirado del misterio del otro. Entonces, como se dan cuenta, esta teóloga nos da muy buenos elementos para leer la palabra de Dios desde una perspectiva existencial, dejando que sus protagonistas toquen nuestro corazón, leyendo esos pequeños datos, entre comillas, gestos, porque allí, como lo dice ella, se está
reflejando el mensaje de Dios. Entonces hoy pues hemos traído tres teólogos grandes. Torres Queiruga, un teólogo que siempre está en esa diálogo, teología fundamental y filosofía de la religión. El padre Chení, que para su época fue un gran pionero en todo lo que tiene que ver con la teología del trabajo, con el concepto de la encarnación del verbo, con la problemática de los sacerdotes obreros, y sobre todo siempre estuvo en esa perspectiva de ir siempre a la historia para conocer el origen de las ideas teológicas, y tenía como paradigma obviamente a Santo Tomás de Aquino en la manera de reflexionar, sabiendo que Santo Tomás de Aquino y el Aquinate siempre entra en ese diálogo. Y por último, Dolores Alessandre, una teóloga que muestra la escritura desde una perspectiva existencial sin renunciar obviamente a la misma racionalidad. Bueno, muchas gracias, muy amables a todos ustedes que nos han escuchado en este día. Entonces los invito para que el sábado escuchemos al profesor Torres Queiruga. Creo que su charla va a ser muy amena, muy interesante. Ya hay algunas ideas que ustedes, me imagino, tienen sobre este autor y podrán de pronto interactuar con él. Padre Iván, a usted muchísimas gracias por su paciencia y por su exposición de estos teólogos, porque pues sabemos que detrás hay un gran trabajo, hay un gran esfuerzo. Y pues por supuesto la pasión por la teología. Muchas gracias, Padre Iván. Bueno, Eh, muy amables. Perdón, perdón, una preguntita antes de terminar. Claro, Carlos. Muchísimas gracias por la exposición. Le agradecería me pudiera dar alguna bibliografía sobre la teología crítica alemana y francesa que usted mencionó, por favor. Sí. ¿Se la puedo mandar por el WhatsApp? Le agradecería mucho, sí, por favor. ¿Será que usted tiene mi teléfono? 310-276. Lo voy a colocar por acá porque inclusive le puedo mandar PDFs. En el chat. 310. 310. Espérase. 310-277-6514. A ese es mi celular. Usted me manda un WhatsApp y yo por el WhatsApp le respondo y le mando material que de eso hay harto. Sí, le agradecería mucho. Sobre todo hizo usted una referencia que para mí es importante, que es el tema de la Frankfurter Schule, de la Escuela de Frankfurt. Sí. Y la referencia que hizo a Derrida con el tema de la deconstrucción. Sí. También hay que tener en cuenta el diálogo que hace el Papa Benedicto XVI con Habermas. Él entra en ese diálogo, está muy preocupado por ese diálogo, y entonces creo que el Papa Benedicto XVI, para usted lo que me está preguntando, puede ser una buena referencia para conocer por dónde va esa orientación. Y naturalmente le agradecería si dentro de la escuela crítica me pudiera enviar alguna referencia a Küng. Sí, señor, con mucho gusto. Le agradezco muy me gustaría que usted me mandara por el WhatsApp saludándome, es decir, para yo tenerlo aquí, para conectarlo y yo mandarle cositas. Le agradezco muchísimo, muy gentil. Padre, hay una señora que pregunta o que quiere saber más sobre el Amor Rubial. Claro, Amor Rubial es un teólogo muy interesante, es un teólogo español, es un teólogo que para la época rompe los moldes, porque en aquella época era una época que estaba anclada en toda la teología escolástica, el neotomismo, y él, sabiendo que lo conocía también muy bien, él decide apartarse un poquitico de esa escuela neotomista y quiere ir a entrar en diálogo con nuevas teologías que vienen del mundo alemán. Entonces, por eso Amor Rubial es muy importante, porque Amor Rubial para la época es un pionero, porque rompe esos moldes de la manera que se hacía teología. En cambio, la teología española, con algunas excepciones como Amor Rubial, era una teología que para la época, estoy hablando de más o menos 1910, 1920, 1930, estaba muy metida en el neotomismo. Pero un neotomismo que era muy criticado y que fue muy criticado por el padre Chení,
porque fue un neotomismo muy cerrado, se cerró y absolutizó a Santo Tomás de Aquino. Y claro, como en esa época estaba la problemática de la modernidad, del modernismo como tal, que fue condenado, recordemos, por Pío X, entonces por estos autores eran vistos con recelos. Y Torres Queiruga se interesa por el pensamiento de Amor Rubial y entra en ese diálogo con Amor Rubial. En un próximo programa vamos a hablar de Amor Rubial, que es interesante para que ustedes Sí, conozcan. gracias, padre. Por eso esa temática es interesante, porque estamos mostrando otros teólogos que no conocemos, o que nadie nos ha enseñado, para ver cómo es de linda la teología y de profunda la teología, que hay que conocer muchos autores. Y este es uno muy interesante, que nos da nuevos paradigmas de entendimiento. Sí, sí, totalmente. Muchísimas Muchas gracias. gracias, padre. Gracias. Aquí en el chat les voy a poner el enlace para este fin de semana, por si lo quieren copiar y guardar, o si de todas maneras a ustedes les llega información de la escuela, o mejor dicho, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, nos pueden buscar como Escuela de Teología y ahí estamos publicando el enlace de este fin de semana, donde estarán con nosotros Marcelo Barros, benedictino de Brasil, y a las 10:30 Torres Queiruga, de quien habló el padre Iván hoy. Los esperamos este sábado, desde las 9 de la mañana. Por ejemplo, de Torres Queiruga, antes de acá de José Domingo, vale la pena para todos ustedes leer el libro de la Revelación, porque en ese libro podríamos encontrar muy bien el pensamiento de él. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, es un libro que está en Editorial Trota, vale la pena leerlo. Y decirle al oyente que nos está pidiendo bibliografía que por favor me mande el WhatsApp para yo registrarlo acá y para mandarle material. Recuerden que a todos ustedes que ustedes me mandan por el WhatsApp interno y yo en la medida de la posibilidad les consigo buenos PDFs, buen material, porque pues yo me he metido mucho en este tema de recoger la bibliografía teológica y pues estoy enterado de la temática. Entonces, si ustedes tienen a bien y quieren, me mandan por el interno y yo con mucho gusto les mando recursos para que ustedes sigan profundizando. Padre, la que preguntó por el Amor Rubial soy yo, Norma. Sí, sí. Te voy a mandar un tema. Bueno, está bien, gracias. Muy interesante. ¿Estás conectada desde dónde, Norma? Soy venezolana, pero ahora estoy en Argentina por el momento, ya después regreso. Padre, mi salud de aquí del Perú. Bienvenido. Aquí hablando, padre, desde San Francisco de Cairán, del departamento de Huánuco, Perú, participando en estos cursos. Y se los agradezco por todos los temas que nos apoya el padre Iván, nos va evangelizando, también formándonos para el futuro de la iglesia. Yo creo que es muy importante esto, la pastoral. Así es. ¿Cómo es su nombre? Soy Solano Medrano Bazán. Bueno, ahí les dejé entonces en el chat el enlace para el fin de semana. Muchas gracias, Padre. Muchas bendiciones. Que Dios dé muchos éxitos al trabajo, a la formación intelectual, teológica que da a nuestros hermanos para crecer en la fe. Es lo más importante que necesitan. Dios la bendiga. Muchísimas gracias, Padre. A ustedes muchísimas gracias. Yo soy el laico docente que apoyo, coordino la Escuela de Teología con los dominicos en Medellín. Qué bueno, yo soy laico también, de la Tercera Orden. Sí. Una pequeña información, pidiéndole permiso a José Domingo. Recordemos que para este sábado, los que están en liturgia, pues seguimos allí ya terminando de 10 a 12. Y dentro de 8 días vamos a empezar el tratado de la neumatología, cordialmente invitados, de 10 a 12 del día. ¿Y a qué hora es la charla el sábado? A las 9, en la de
La del Seminario Internacional es a las 9. Marcelo A las Barros y 9. 9:30 con Torres Queiruga. Ok. Gracias. Bueno, una feliz noche. Dios los bendiga a todos y a sus familias. Amén. Bueno, hasta mañana. Bueno, gracias. Gracias Muchas a gracias, usted, padre. Iván. A ustedes.